y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por él andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por él andar y en las sendas antiguas caminar. Hay una historia antigua de mi Redentor divino y su vida dio en Calvario para mi salvación, y de su sufrimiento y su expiación divina me arrepentí de mi pecado y victorioso soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención, me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida, obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Él sana tus heridas y su poder te da la vida. Al inválido él levantó y a los ciegos dio visión. Llame a Jesucristo, ven y sana este perdido. Obedecí su mandamiento y victorioso soy. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención, me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida, obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Ha preparado para siempre mi mansión allá en gloria. En calles de oro caminaré y en el mar de cristal los ángeles cantando de la redención divina. Y un día cantaré a él victoria mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí.
Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven. Hermanos, muy buenas noches. Bueno, noches para mí, ¿verdad? Para nosotros. Y tardes para el hermano Roberto. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto que podamos estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Mucho gusto porque, bueno, tenemos que continuar con la serie que hemos estado llevando a cabo y porque, bueno, también podemos saludarnos unos a otros, aunque sea a través de estos medios, a través de algún mensajito que usted nos pueda poner para que sepamos que está allí. Y hermano Roberto, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. Bien, una vez más agradecido con nuestro Dios por que nos permite utilizar este medio de internet y tener la oportunidad de transmitir con nuestros hermanos, los cuales les agradecemos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos en el Señor. Y esta vez, pues, Matías nos concedió el honor, hermanos, de estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, y agradecido de volver a estar aquí. Sí, le dimos vacaciones. Le dimos vacaciones. Hermanos, nos da mucho gusto que puedan estar con nosotros, que podamos estar trabajando a través de estos medios. Y hermanos, a ver si no se nos pone caprichoso la plataforma, ¿verdad? Del StreamYard, que es el programa que utilizamos para poder transmitir. Esperemos que no se nos ponga caprichoso como la vez pasada, hermano Roberto, que te dejé al último, básicamente todo, ¿verdad? Todo el programa, pero bueno. Hermanos, nos da mucho gusto y ténganos un poquito de paciencia. Esperemos que para la próxima semana podamos tener ya una plataforma en la cual nos permita compartir no solamente a mis contactos, sino a muchos más. Por ello les seguimos pidiendo que al terminar la clase, hermanos, nos permita unos cuantos minutos, 1 o 2 minutos, para que pueda yo cambiar el público al cual estamos llegando y de esa manera usted ya pueda compartir libremente la clase. Pero déjeme darle la bienvenida a algunos hermanos que pues ya se han reportado, como es mi esposa, la hermana Mari. Dios te bendiga, Mari. Gracias por estarnos apoyando. La hermana Angélica en la Ciudad de México, la hermana Edna, ahí en la ciudad de Querétaro. Dali Bautista, ¿de dónde es Dali Bautista? Díganos de dónde es. Verónica Alvarado también, de ahí de la Iglesia de Cristo en Flamingo, en Fort Worth, en Texas. Está nuestra hermana Esther. Dios le bendiga, hermana, qué bueno que anda por aquí en el Facebook.
Dios le bendiga y Dios le bendiga con su salud también, que se siga recuperando satisfactoriamente. Dios le bendiga, hermana. Saludos a los niños, el hermano Pablo también a todos. La hermana Esme también, Dios le bendiga, hermana. La hermana Beatriz Adriana, Dios también le bendiga, hermana. ¿Quién más? Hermano Ismael Franco en León, Guanajuato. Hermana Jessie Villegas, ahí en la ciudad de Querétaro. La hermana Miriam Villegas, de la ciudad de Querétaro, pero en la Iglesia de Cristo la hermana Jessie, de la Iglesia de Cristo en Milenio, si no mal recuerdo. Y la hermana Miriam, de la Iglesia de Cristo en Plateros. La hermana Lupita García, la hermana Coco Barajas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estarnos acompañando. Y pues, hermanos, este tema va a estar muy bueno. Yo sé que siempre decimos que hay un tema muy bueno, pero sí sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto. Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes este tema, hermanos, que por demás es muy necesario que nosotros comprendamos cuál es la ley que está imperando en este tiempo para que de esa manera podamos adorar satisfactoriamente a nuestro Dios. Entonces, permítame solamente poner un pequeño, un canto más, hermanos, un canto más, un pedacito de un canto y podamos dar comienzo. Será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Pues vamos a dar comienzo, hermanos, vamos a prepararnos ya para que podamos aprovechar de la mejor manera el tiempo. Y, hermano, ¿podrías dirigirnos en la oración, hermano Roberto, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios, creador de los cielos, de la tierra, a usted sea la honra y la gloria, Padre, hoy y siempre. En esta tarde, noche, nos ponemos en sus manos, Señor, nos ponemos en su disposición para que pedirle su ayuda y de su bendición, Padre, para esta hora en la cual hemos de continuar con las transmisiones de las sendas antiguas, la cual le agradecemos, Señor. Estamos contentos y agradecidos, Padre, porque usted nos bendice y nos brinda estos medios para seguir preparándonos, seguir estudiando su palabra y seguir con este tema, Padre, tan importante que es la adoración que a usted le agrada. Ayúdenos, Padre, en esta hora para que sea también con nuestros hermanos que nos acompañan, rogando y pidiendo por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros, nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Matías, su servidor. Ayúdenos, se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo, hermanos, a nuestro tema. La serie, hermanos, que hemos estado llevando es la adoración que agrada a Dios. Y para que nosotros tengamos una adoración que es agradable, enteramente agradable, hermanos, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, sin duda alguna, hermanos, tiene que ver con la ley que está en ese momento. Por ello, el tema, hermanos, muy acertado acerca de la ley bajo la cual adoran los cristianos. Estuvimos mirando por mucho tiempo, hermanos, ya acerca de lo que es la ley bajo la cual se adoraba, lo que es la ley en el Antiguo Testamento. Y fíjense, hermanos, cómo es de que en gran medida, en gran parte, esto de la confusión que existe en el mundo religioso, sin duda alguna, hermano, tiene que ver con lo que son las diferentes leyes que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia.
En ocasiones llegamos a pensar, hermanos, que simplemente con que se encuentre en la Biblia ya es algo que tenemos que hacer. Realmente no es del todo correcto, sino que debemos tener mucho cuidado de en qué tiempo se encuentra, y me refiero en qué dispensación, como lo vimos hace algunas semanas. Explicamos acerca de lo que eran las dispensaciones, explicamos lo que eran las leyes. Si usted quiere seguir la serie desde un poquito antes, le aconsejamos que vaya a la página de YouTube, lo que es de la página de las sendas antiguas. Allí están las series distintas y por supuesto esta también que hemos estado mencionando. Hermanos, entonces es muy importante, es indispensable que nosotros sepamos cuál es la ley bajo la cual estamos. ¿Cuál es la ley que nos está rigiendo en este momento? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta, porque esa es la única forma en que nosotros hemos de poder agradar a nuestro Padre Celestial. Si Dios nos dijo, hermanos, que hay una ley, entonces nosotros tenemos que investigar cuál es esa ley, a qué se refiere esa ley, cuáles son las diferentes formas en las cuales podemos alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Y eso es muy importante, hermanos, porque si no supiéramos o no sabemos cuál es la ley, ¿qué nos garantiza que lo que hacemos realmente es del agrado del Señor? Entonces, no tenemos que ir a tientas, porque gracias a Dios que esa ley existe y está expresada, hermanos, tal cual en la palabra de Dios. Entonces, es muy importante por ello que nosotros vayamos, hermanos, detenidamente investigando, sabiendo acerca de esa ley. Y bueno, nosotros quizás hemos escuchado acerca de lo que es el Antiguo Testamento. Regularmente, hermano Roberto, regularmente dividimos así nada más a grandes rasgos, a grosso modo, dividimos simplemente decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. E incluso en nuestras Biblias ya le ponen Antiguo Testamento. No obstante, hermanos, deberíamos estar conscientes que dentro de lo que es el Antiguo Testamento hay más leyes, porque el Antiguo Testamento tal cual empieza en Éxodo 20. Bueno, antes no tenía ley, y recordemos también que esa ley se dio solamente para el pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Hermanos, la palabra testamento, la palabra pacto, vienen de la misma palabra. Al menos en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para ellos, tanto testamento como pacto, es la palabra diateque. Esa es la palabra que se usa, diateque. Y en la segunda carta a los Corintios, como ejemplo, encontramos, hermanos, a Pablo, y no meramente, hermano Roberto, no meramente Pablo, porque en ocasiones decimos, Pablo dijo, Pedro dijo, el apóstol Juan mandó. Es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, qué es lo que quiso decirnos? Bueno, dice aquí, pero el entendimiento de ellos. Bueno, Matías, tú léenoslo, por favor, esa es tu chamba. Son de los Corintios. Aquí está. Ajá, adelante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esta parte, hermanos, cuando leen el antiguo pacto, la palabra que está en rojo, pacto, es diateque, y cuando dice antiguo pacto, para el apóstol Pablo, y no solamente para el apóstol Pablo, sino para el Espíritu Santo, esto ya era un pacto antiguo. Y esto, hermanos, en ocasiones es difícil que se llegue a entender, a digerir por muchas personas que principalmente, no se les ha explicado acerca de esta diferencia de leyes. Y es por eso, hermanos, muy importante que nosotros comprendamos acerca de lo que es el Antiguo Testamento, porque de esa forma vamos a comprender si estamos o no haciendo las cosas correctamente, o si estamos haciendo las cosas pues que son agradables a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo ves, hermano? ¿Cómo ves? Es importante, hermanos, identificar en la ley, así como cuando posiblemente cambiamos de residencia, y si es con otro gobierno, con otras leyes diferentes, es necesario que conozcamos las nuevas leyes en las cuales nos hemos de regir, porque posiblemente que estemos violando, aunque no las conozcamos, y por ende
pues conlleva un castigo, una consecuencia. Entonces, así es de importante, no solamente por cualquier ley de cualquier gobierno terrenal, sino con la principal, la ley superior, la ley de nuestro Dios, que es universal. Entonces, es importante, hermanos, que veamos estos principios que hemos estado observando en cada una de las semanas y que ahora le damos continuidad. Como bien decía nuestro hermano, esa palabra diateque la podemos encontrar e identificar como pacto, como testamento, y que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, la coloca en este texto que nos ayudó el hermano Matías en identificarlo. Obviamente ahí el contexto nos puede ayudar a entender y me llama la atención cómo no solamente en esa parte nos ayuda a comprenderlo, también dice ahí en el versículo número 13, dice que no fijarán su vista en fin de aquello que había de ser abolido. Ya estaba dando información ahí el Espíritu. Dice, cuando leen el Antiguo Pacto, podría ser traducido Antiguo Testamento, como generalmente lo conocemos, el cual es por Dios quitado. ¿Ok? Interesantes notas que está agregando ahí Dios. Y no es el único pasaje que nos puede ayudar en eso, hermanos. También en uno que utiliza más repetidamente esta palabra es el escritor a los hebreos, nada más para que lo tenga con nota, no lo vamos a llevar ahí, es en el capítulo número 8, hermanos, ahí el apóstol, bueno, se cree que es el apóstol Pablo, no lo sabemos, el escritor de los hebreos utiliza esa expresión repetidamente en el capítulo número 8. Entonces, pero en el antiguo pacto, hermanos, también notamos a quién está designado. Es específico Dios. No hace, a ver, para que nosotros nos imaginemos, especulemos, a qué se está refiriendo Dios. Dios es directo, claro, en los mandamientos cuando otorga y especifica a quién le está hablando. Si nos vamos a apoyar, siguiente positivo, hermano, en la ley que la escribió por el dedo de Dios en las tablas, bueno, en el capítulo número 4 del libro de Deuteronomio, le voy a pedir ahí a Matías que lo pueda preparar, en el versículo número 13 y versículo número 14 nos habla, bueno, en este caso Moisés les habla a quién está designado ese pacto. Adelante, hermano. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y os escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Gracias. Ok, miramos ahí, encontramos que le está hablando y está especificando de que anunció su pacto. Entendemos quién es el escritor de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, que fue Moisés, estos 5 libros en los cuales el pueblo de Israel las conocía, porque eran designados para ellos. Fíjense, dice ahí, les anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Y dice en el versículo número 14, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y si todavía seríamos muy quisquillosos, muy especiales, ¿no? Dice, no está diciendo ahí la nación. Bueno, si le damos la importancia a la lectura, versículo número 1, ahí mismo que lo tienes, Matías, de favor, ¿puedes leer el 1? 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ok, directamente, pueblo, nación, Israel, a ustedes es quien les designó estos estatutos y decretos. Es el pacto, es el testamento que estamos hablando desde el principio. Entonces, Dios es claro para quién
¿A quién fue designado este testamento? Esta palabra, diateque, como ya hemos dicho, su significado, la traducción, también está haciendo referencia a un pacto, a un testamento. ¿Qué se refiere con un pacto, un testamento? Es que alguien está designando ese pacto, pero es con dos o más personas que van a relacionar. Es quien está designando ese pacto, en este caso es Dios, pero quien va a ingresar a ese pacto son los que se están comprometiendo a cumplirlo. Entonces, Dios estaba haciendo ese pacto con el pueblo de Israel. Adelante, hermano. Sí. Bueno, y esto es bien importante que nosotros lo mencionemos, porque es justamente aquí donde reside mucha de la confusión, como hemos comentado, reside mucha de la confusión sobre qué tenemos que obedecer. Y deberíamos comprender cómo es que esta ley, hermano, era un pacto nacional, únicamente nacional. Y la evidencia no solamente, digo, una y otra vez, estamos mencionando, reiterando el Señor una y otra vez que es con Israel. Moisés le dice, es con nosotros. Y bueno, un pasaje, hermano, que es bastante esclarecedor, sin duda es Deuteronomio capítulo 4 y versículo 8, que dice, Matías. 4:8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Estas preguntas, hermano, no es una pregunta que realmente amerite contestación. No están buscando Moisés una contestación, sino que es una pregunta que es obvia. ¿De qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Entonces, el pueblo o las naciones tenían leyes, no obstante, no tenían una ley como la ley que les estaba dando a través de Moisés. No había. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente, hermanos, si hubieran tenido una ley semejante, le hubieran contestado a Moisés. Bueno, los filisteos, los egipcios tienen una ley semejante a Moisés, pero es obvio que no hay una nación, no había una nación que tuviera una ley. Y es cuando Dios, hermano, los toma a ellos como una nación única. Su real sacerdocio, la nación santa, eran ellos. Entonces, las demás naciones y estos pasajes, hermanos, son mucha información y obviamente no tenemos el tiempo para estudiarlos, pero yo le suplico que escriba estos pasajes, que vaya a Romanos 2:12 y allí escriba los demás pasajes, que es el 3:19, el 4:15, el 5:13, primera de Juan 3:4, donde menciona cómo es de que antes de la ley había una ley, ¿sí? También está Gálatas 3:19, antes de la ley de Moisés había una ley, las naciones tenían ley, porque donde no había ley, si no hubiesen tenido ley, Dios no podía pedirles cuentas, Dios no podía acusarlos de que habían quebrantado su ley. Pero cómo es de que evidente es que había pecado, y por ello es evidente que habían transgredido, violado alguna ley. Entonces, casos en que bajo la ley de Moisés, hermano Roberto, no hicieron las cosas como el pacto que ellos tenían, decía, ¿verdad? Tienen el pacto, a la par del pacto hay una ley, ¿sí? Tenemos el pacto, como tú dijiste, es un acuerdo de voluntades, puede ser entre dos o más partes, y el acuerdo de voluntades, bueno, Matías y yo hacemos un pacto, un acuerdo, pero también decimos las reglas de ese acuerdo. Entonces, las leyes que Dios les dio eran lo que estaba regularizando, regulando a ese pacto. Y bueno, encontramos muchos ejemplos, hermano, muchos ejemplos, pero estos casos son de los que estuvimos mencionando, para que los hermanos, nuestros amigos, recuerden que estos son los que estuvimos mencionando, y bueno, tienen mucha validez. Miren, por decir, está Nadab y Abiú, cómo es que ellos presentaron en la adoración un fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, Dios ya les había mandado algo, pero desafortunadamente ellos no presentaron lo que Dios ya les había mandado. Entonces, bajo esa ley de Moisés, Dios les había dicho cómo, qué, dónde, cuándo, todo eso. Dios les había dicho qué es lo que tenían que hacer.
al no obedecer y presentar el sacrificio de la forma que Dios les había dicho, entonces ellos quebrantan las leyes de ese pacto y bueno, como Dios les dijo cómo tenían que adorar y ellos no lo hacen, sencillamente pues se encendió la ira de Dios y les quitó la vida. Yo imagino que te acuerdas bien, hermano, del caso de Coré. Es importante para todos aquellos que menospreciemos el liderazgo de aquellos hermanos que están ministrando al pueblo de Dios. Son aquellos hombres que Dios ha instituido, ha constituido. Un pasaje que hemos utilizado repetidamente es Efesios capítulo 4, versículo número 11. Él fue el quien los instituyó, él fue el que los constituyó. Entonces, por tanto, cuando luchamos contra ellos, no luchamos directamente con la persona, sino estamos luchando también con Dios, que fue quien nos instituyó y que se están basando no a las leyes del hombre por estar ministrando, sino están basando a la ley que Dios ha dado, establecido. Obviamente, así como estamos basándonos de una ley antigua, antiguo pacto, entonces Coré quiso hacer eso, quiso rebelarse y quiso ponerse en el lugar de Aarón y de sus hijos y querer estar en el lugar del sacerdocio, estar al frente. Pero pues toda rebelión lleva su consecuencia, lleva su castigo de parte de Dios. Por tanto, así como fue irremisiblemente la muerte de Nadab y Abiú y que descendió fuego para consumirlos, no fue literalmente ahora con fuego con Coré, pero irremisiblemente igual fue su muerte, su castigo, porque se estaban poniendo en rebeldía en contra de Aarón, en contra de Moisés y con la descendencia de Aarón, que él fue quien lo estableció. Entonces, no se estaban rebelando nada más con Aarón, sino con a quien los colocó ahí. Si Dios dijo algo, entonces se tiene que respetar el sacerdocio que él estableció. Nadie más podía realizar ese trabajo. En el caso de Usa, hermano, también que es muy conocido ese caso donde él llevaban el arca en procesión, el arca iba sobre un carro nuevo, tocó el arca porque se estaba cayendo y bueno, simplemente Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque había una ley que lamentablemente a lo mejor no conocía Usa, ¿sí? Y eso lo enfatizamos porque en ocasiones pensamos que como tenemos buenas intenciones, seguramente Dios nos va a disculpar que lo hagamos mal. Tenemos buenas intenciones o somos desconocedores de lo que es la voluntad de Dios y pensamos que Dios simplemente va a recibir lo que le estamos ofreciendo. Y todo ese pensamiento demuestra que es desconocimiento realmente de cómo trabaja Dios. Dios no acepta una adoración en ignorancia y Dios es muy específico respecto a lo que Él quiere. Y bueno, mencionamos también más casos como el caso de Jeroboam, que hizo toda una religión, hermano, toda una religión, se inventó un lugar, cambió los dioses, cambió el lugar de adoración, cambió absolutamente todo. Por eso es justo que se le recuerde como el que hizo pecar a Israel. Fue el gran tropiezo del pueblo. Y un caso más, los sacerdotes que aparecen en el libro de Malaquías, cuando dice cómo es de que, dice, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y si yo soy señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y ahí menciona cómo es que ofrecían los animales, los corderos ciegos, enfermos, los quebrados, hermanos. Es inverosímil, hermano. Ofrecían los robados, los presentaban en sacrificios. Prefería yo mejor en aquel tiempo, no, le voy a robar a Matías en lugar de presentar el mío. Es algo tremendamente ridículo, hermano. O sea, ¿cómo habían llegado el pueblo a todo eso? Y los sacerdotes lo permitían. Y Dios les dice, esto no es admisible, esto no es correcto. Y Dios les dice abiertamente, hermano, que eso era algo terrible. Y Dios ya les había dicho cómo tenían que ser los animales. De un año. ¿Sí? Tenían que ser en ocasiones, casi siempre eran machos, pero no siempre. Muchas veces eran machos, no siempre. Tenían que ser de un año, de la manada, tenían que ser perfectos. No les debía de faltar absolutamente nada.
Y eso es lo que muchas personas, bueno, en aquel tiempo, pues minimizaban. Dios no estaba contento. Así de simple. Y todo eso es porque, bueno, estaban en aquella ley, hermano. Dios los juzgaba en conformidad con aquella ley. Pero, bueno, ¿por qué se le dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Y, hermanos, amigos, queremos presentarles este ejemplito para que ustedes quizás se les haga un poco más sencillo si es que batallan, navegan para poder entenderlo. Miren, no es complicado. Había una nueva ley. ¿Cómo es de que cuando entra una nueva ley va a reemplazar a una vieja ley? Bueno, ¿qué tiene que pasar? Este caso lo vamos a poner conociendo lo que son las constituciones de México. La constitución que rige en México, ¿sí?, a lo que le llaman la Carta Magna, es la constitución de 1917, que, por cierto, fue firmada allí en Querétaro, hermano. Fue firmada allí en Querétaro en el Teatro Iturbide. Se llamaba Teatro Iturbide, ahora se llama Teatro de la República. Y fue firmada el 5 de febrero, por eso se llama la avenida, la carretera principal ahí, la avenida principal se llama 5 de febrero. Yo sé que muchos queretanos a lo mejor no se lo saben. Y bueno, la constitución previa, que no es solamente una, hubo muchas más constituciones, por lo menos 5, pero la constitución que quitó esta, la de 1917, es la de 1857. Esas eran las dos constituciones que vamos a comparar. Entonces, la nueva es la de 1917. Ya tiene sus añitos, pero es la nueva. Y la previa es la de 1857. Unas preguntas muy adecuadas es, ¿eran totalmente diferentes las dos constituciones? No, o sea, no son diferentes. Estoy completamente seguro que si en alguna parte decían, hablando de las leyes civiles, es delito robarle al vecino, es lo mismo acá. Va a decir lo mismo. No eran totalmente diferentes. También la pregunta 2 es muy ad hoc, muy adecuada. ¿Eran totalmente iguales? Y la respuesta también es no. No son totalmente iguales, porque de ser completamente iguales, ¿para qué poner otra ley? ¿Verdad? O sea, sería absurdo. Si son iguales, entonces ¿para qué poner una ley nueva? Y también, ¿la ley nueva es una ley peor? No, se supone que era porque tenía algunos huecos y se ponía esta nueva ley para poder ayudar a la población, para poder vivir de mejor manera. Esto, hermano, es muy sencillo de comprender. Y ahora, unas preguntas más. Y tú nos vas a hacer la comparación ya de los Nuevos Testamentos, de los Testamentos. ¿Qué debería pasar entonces con la ley antigua? ¿Qué debería pasar con la Constitución de 1857 una vez que llegue la Constitución de 1917? Bueno, sencillamente deja de tener vigor, deja de tener fuerza, deja de estar en vigencia, ya no está en vigencia. La ley de 1857 tiene autoridad una vez que entra la nueva. La respuesta es no, ya no tiene autoridad. Se la quita la nueva ley. Y una sexta pregunta es, ¿pueden estar en vigencia ambas leyes al mismo tiempo? Bueno, si hay una ley y esta va a reemplazarla, no pueden estar al mismo tiempo. Sencillamente no se puede. O tenemos la de 1857 o la de 1917. Y eso, hermano, es sentido común. Realmente no es muy complicado de comprenderlo. Ahora, ¿qué pasaría, hermano Roberto? ¿Qué pasaría si yo hago algo? ¿Qué pasaría si yo hago algo y voy ante el juez, me llevan las autoridades ante el juez y yo le digo al señor juez, ¿sabe qué, señor juez? Yo hice esto porque la Constitución me ampara, dice que tengo este derecho o yo puedo hacer esto. Ajá, que lo dijera la Constitución de 1857. Sencillamente el juez me iba a decir, Freddy, andas un poquito atrasado de información, andas un poquito atrasado
no estás actualizado sencillamente, porque la ley que tenemos ahorita es la de 1917. La ley bajo la cual te amparas es la de 1857 y esa, ¿cómo ves que se acaba de quitar? Ya no está. Ahora está la otra. Y entonces el juez no me absolvería, hermano. No, porque aunque yo pudiera hacer algo que es correcto bajo la otra ley, al haber sido quitada, tengo que sujetarme a la nueva ley. Ahora, ¿cómo podemos hacer un paralelismo con los testamentos? Ahí vas, man. Interesante relación con las constituciones de acá de México, pero si usted identifica, no hay mucho que pensarle. La lógica es muy, muy clara, en la cual si es entendible, si es razonable, si la podemos comprender con estos cuestionamientos, con estas preguntas respecto a estas dos constituciones que existen, no, una ya fue abolida, ya fue cambiada, pero están ahí presentes. Entonces, se entienden las respuestas lógicas. Es lo mismo, hermanos, es prácticamente casi idéntico con el caso del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento que encontramos en la Biblia con el Nuevo Pacto que ahora el Señor ha establecido. Entonces, fíjese, podemos hacer preguntas muy similares a la referencia a las constituciones del país de México. La pregunta número 1 que puede observar ahí en su pantalla es, ¿deben de ser totalmente diferentes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La respuesta es un no. No van a ser totalmente diferentes. Hay un caso muy similar. Cuando leíamos ahí en Deuteronomio, Dios, Jehová, le dice a Moisés respecto a las tablas de la ley que existían ahí, lo que normalmente a veces mencionamos como los 10 mandamientos. Entonces, prácticamente la mayoría de esos mandamientos todavía se rigen en el Nuevo Pacto, entonces no son totalmente diferentes. Entonces, la segunda pregunta es, ¿son totalmente iguales? Lógicamente, si es una nueva, la respuesta es no, no rotundo. Por lo tanto, podríamos venir a una siguiente pregunta, que es, entonces, ¿para qué buscar una nueva? La respuesta está en el pasaje que les mencionamos al principio y que no lo tocamos, porque aquí es donde aclara sobre una nueva ley que ha reemplazado la vieja, que es en Hebreos capítulo número 8, y ahí tenemos los pasajes versículos 6 y versículo 7. Matías, si me haces el favor de darle lectura. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si vemos ahí en el contexto, hermanos, está haciendo referencia del antiguo pacto como una sombra de aquello que habría de venir, y que a Moisés, cada una de las cosas, todas las cosas, Dios le dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ahí es donde inicia la lectura que nos apoyó el hermano Matías. Entonces, ¿para qué buscar una nueva? Bueno, la respuesta nos la da aquí el Espíritu Santo en el libro de los Hebreos. Bueno, porque existe un mejor ministerio. Antes estaba el sumo sacerdote Aarón y los de su casa, sus hijos y sus descendientes. Pero ahora tenemos un mejor sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es el Cristo Jesús. Tenemos ese mediador de ese pacto que es Cristo Jesús, fíjese cómo resalta ahí, un mejor pacto. No son diferentes en su totalidad, no son iguales en su totalidad, porque era necesario que ingresara algo nuevo por ser mejor ministerio, mejor pacto, un mediador nuevo, y que fue
establecido sobre mejores promesas. Dice ahí, si aquel primero hubiera sido sin defecto, si no hubiera tenido ninguna dificultad, ninguna problemática, aquel antiguo, entonces dice, ciertamente no hubiera procurado un lugar para el segundo, pero por cuanto tenía algunas deficiencias y habría mostrado el Señor a Moisés conforme al modelo que él habría de establecer con su casa, con su pueblo. Entonces, si tiene ahí sus Biblias, puede resaltar que lo reprende, dice, vienen días, no era en ese presente que les estaba diciendo, era una profecía, dice, vienen días, dice, en que estableceré futuro, dice, un nuevo pacto. Y el versículo número 9 dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré futuro, después futuro de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, es ahí la respuesta de por qué fue necesario buscar una nueva. Adelante. Hermano, y hay mucha información realmente. El libro de Hebreos ofrece bastante información respecto a esto. En el capítulo 7 y versículo 12, ¿no tienes, Matías? En el 7:12, hermano, hace una tremenda aclaración el escritor a los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 7 y versículo 12, ¿cómo dice Matías? Porque cambiando al sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley. Bueno, cambiado el sacerdocio, ¿sí? Tuvo que cambiar el sacerdocio. ¿Para qué? Dijo, cambié el sacerdocio, se cambió el sacerdocio y también es necesario el cambiar la ley. La cambió, hermano. Y luego dice en el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y más adelante, en el 8:4, que es donde estabas leyendo, dice, así que si estuviese sobre la tierra, es decir, el Señor Jesús, si estuviera sobre la tierra, si estuviera vivo en el tiempo del escritor de los Hebreos, dice, ni siquiera sería sacerdote. No podría ser sacerdote, ¿por qué? Porque estaba una ley. Y esa ley le impedía al Señor Jesús ejercer el sacerdocio, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesús? Hacer un nuevo pacto. Hizo un nuevo pacto. Y ese pacto, ese acuerdo de voluntades, tiene una ley nueva, no una ley vieja. No cambió el pacto solamente, hermanos, amigos, no cambió el pacto y también la ley, no solamente el pacto, también la ley, para poder él ser ahora sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, es bien fácil de comprenderlo. Una vez que ya quitó el Antiguo Testamento, hermanos, por eso se le llama antiguo, porque ya no tiene validez, no es totalmente diferente al Nuevo Testamento, tienen cosas similares. Es más, hermano, si en este momento, en ocasiones yo observo que incluso a muchos hermanos se les complica entender algunas cosas. Yo he escuchado de algunos hermanos que dicen, es que no está bien comer puerco. ¿Por qué no? Eso lo decía en la antigua ley, que era pecado. Pero para que yo me abstenga de comer puerco, debo encontrarlo en el Nuevo Testamento, en la ley que se le dio a los cristianos por parte de Cristo. Algunos dicen, oye, no es bueno que comamos animales que de la pezuña hendida y empiezan a mencionar todo eso. Bueno, tenemos que ver que encontremos esa misma regularización en el Nuevo Testamento. Algunas veces dicen, hermano, es que no se tienen que poner las mujeres ropa de hombre porque acá dice, y se van al Antiguo Testamento. Bueno, tenemos que encontrar eso. No estoy diciendo que sí se pueden poner ropa de hombre, pero tenemos que encontrar todo eso, hermanos, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Muchas cosas
los hermanos las aplican como si fuera una ley. En el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento sí era una ley, pero era una ley para los judíos, para los israelitas y después para los judíos. No era para los cristianos. Eso es algo que necesitamos comprender. Y hermano, aquí viene totalmente una aplicación, ¿verdad? Ahí ya se encimó el cuadro por la misma distorsión de la aplicación, pero muchas veces, hermano, amigos, yo le animo que ponga atención en esto, porque mire, ¿dónde encontramos la ley del diezmo, hermano Roberto? ¿No es en el Antiguo Testamento? Cuando yo le digo a alguno, si yo le dijera a alguno, Matías, tienes que diezmar, ¿dónde dice? Oh, acá dice, mira, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel. Bueno, pero le dijo a Israel. Era una ley para Israel. ¿Cuál es la parte difícil? Y una vez que viene el Nuevo Testamento, desfasa, quita, deja sin validez al Antiguo Testamento y ahora estamos bajo el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, la que nos atañe a nosotros como cristianos y para todo el mundo, hermano Roberto. Tenemos que aclarar que no solamente para cristianos, hay mandamientos que los no cristianos también están obligados a cumplir. Pero luego decimos, hey, el diezmo. Sí, pero el diezmo era allá. Que cuando hablamos de la adoración, hermanos, que cuando hablamos de la adoración ahora con instrumentos mecánicos, y yo he encontrado a muchas personas que tienen un corazón totalmente sincero, de verdad es sincero, yo no tengo duda de eso, pero están confundidos en cuanto a la ley, porque dicen, bueno, Moisés, en el Salmo 150 se menciona que usaban instrumentos, y hay más salmos, sí, pero era bajo la ley de Moisés, amigos. Entonces tenemos que encontrar eso mismo, pero acá, hermano Roberto, en el Nuevo Testamento, lo que Cristo les dijo a los hermanos, lo que Cristo les dijo a sus hijos, a los cristianos. En ocasiones encontramos iglesias que danzan, que usan o queman el incienso, incluso, hermano, ¿por qué no hacer sacrificios de animales? Bueno, porque eso era en el Antiguo Testamento. Todo lo que encontramos aquí, estos 5 puntos, y hay muchos más, amigos, muchos más, los encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, necesitamos comprender que la ley para nuestros tiempos, para estos últimos tiempos, debe estar dada por Cristo. Y sospecho, hermano Roberto, que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de eso, pero quizás puedas hablarnos un poquito más, hermano. Sí, no sé si nos alcanza el tiempo para este punto, pero para finalizar el punto anterior, Matías, si tú tienes ahí Hebreos 8, de favor, puedes darle lectura del versículo 12 al versículo 1 del 9. Del 12 al versículo 1 del 9. El 12. Hebreos 12 del 1 al 9 dice. 8:12 al 1 del versículo 1 del capítulo 9. 8:12 dice. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el 9. Al 9:1, sí. 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y de culto y un santuario terrenal. Okay. Si podemos observar esa parte que decíamos de todas las diferencias que puede existir, que el Espíritu está mencionando en este capítulo, bueno, en este pacto nuevo podemos identificar todas las cosas que se encontraban en el antiguo y que tendremos que analizar y ver en qué tiempo, en qué era se estaba aplicando, a quién estaba dirigido esas leyes. Bueno, pues en esta parte, cuando hace ese cambio de el antiguo al nuevo, dice que en este nuevo el Señor sería propicio a sus injusticias. Qué bendición tan grande que podemos tener ahora teniendo la causa del pecado, ahora que Dios dice sería propicio en nuestras injusticias, que nunca más se acordaría de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, y por tanto, también parecido en la ley física, lo natural de nuestras edades físicas, dice,
en esta parte, lo que se da por viejo y envejece, lo que va a pasar lógicamente en las edades de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez, dice ahí, lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Esa misma lógica en la naturaleza del hombre, en la vida, se puede entender que ese pacto antiguo se llamaba antiguo porque era viejo, pero entraría uno nuevo. Y nuestro tema, que es la adoración, me gustó este versículo número 1, porque dice, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Cuáles? Ahí listamos algunas, hay más. El diezmo, los instrumentos mecánicos, las danzas, el incienso, sacrificio de animales, y podríamos enlistar más que podemos encontrar en el antiguo pacto. Eso es lo que se mostraba. Pero igualmente tenemos ahora la adoración, que es el título principal para los cristianos. Y es el punto. ¿Y cómo podemos analizarlo? Bueno, identificando una cadena de autoridad en la cual podemos entender. Como digo, posiblemente ya nos va a alcanzar el tiempo para poder analizar esta perspectiva y punto importante, porque es importante que veamos quién lo autoriza, quién es el que está dando la orden, para quién, hacernos esos cuestionamientos que anteriormente hemos analizado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entonces, es importante esas preguntas en el análisis de la escritura, para que, segunda de Timoteo, capítulo 12, versículo 15, podamos trazar rectamente bien las escrituras y le demos la interpretación correcta. Gracias. Muy bien, hermano. Hermano, vamos a cerrar esta sesión recordando el pasaje de Hebreos, hermano. En Hebreos, ¿cómo es de que dice el 8:6? Pero ahora tanto mejor ministerio. Es mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Me encanta eso. O sea, es mejor el pacto que se hizo a través de Cristo que el pacto que se hizo con Moisés como mediador. Es mejor el de Cristo. Y dice, establecidos sobre mejores promesas. ¿Por qué deberíamos de sujetarnos a un pacto que es peor? El de Cristo es mejor. A través de Cristo es todo mejor. Y hermanos, amigos, quisiéramos que no se pierdan la siguiente clase porque quedaríamos a medias. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de esto para que de esa manera tanto ustedes como nosotros podamos comprobar a través de la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios hable para que de esa manera podamos ser convencidos. No le vamos a poner, no le vamos a quitar. Por ello, queremos animarle para que comparta la publicación. No se vaya, por favor ayúdenos a compartir esos temas. Sabemos que hay mucha confusión respecto a ellos. Permíteme solamente un minuto después de cerrar la clase, voy a cambiar la audiencia para que de esa forma usted pueda compartirlos con muchos más. Pues hermanos, amigos, gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios una y otra vez. Gracias por ayudarnos a compartir. Dios les bendiga grandemente. Hermano Roberto, pues despídete, hermano. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo en el Señor a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos esperamos la próxima semana, si Dios nos permite. Matías. Gracias, hermanos, por estar aquí y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo, hermanos. Caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una historia antigua